Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y hoy comenzamos a ver el cómic de La Cosa del Pantano. Swamp Thing es uno de esos raros personajes que, a pesar de ser relativamente desconocido, DC siempre intenta poner al frente. Ha sido personaje jugable en videojuegos y tenido el suyo propio. Sí, Swamp Thing tuvo videojuego antes que Wonder Woman. Ha tenido 2 películas live action, una en preproducción en estos momentos, una serie que fue cancelada antes de salir y una serie de dibujos de sábados por la mañana. Swamp Thing. You are amazing. El punto es que es un raro personaje donde, a pesar de no tener un éxito rotundo, hay un constante intento de volverlo la siguiente gran sensación. Mientras que a la mayoría de personajes le toman décadas volver a tener una segunda oportunidad o incluso más. Probablemente sea por la constante necesidad de Warner de explotar el trabajo de Alan Moore. Porque sí, probablemente lo más famoso de La Cosa del Pantano sea cuando el autoproclamado mago anarquista Alan Moore tomó control de la serie por 50 números. Es la serie más longeva que el escritor ha hecho para la compañía y... sí, merecido. Es mi cómic favorito de Alan Moore, pero él no entra en acción en esta serie hasta el número 20. E igual que cuando yo leí esta serie por primera vez, vamos a adentrarnos en esos números primero antes de entrar en la crème de la crème. Porque primero creo que es importante tener un análisis profundo de Swamp Thing pre-Alan Moore y post-Alan Moore. Y segundo, creo que es por leerlo así que aprecié más el trabajo a si hubiera saltado directamente a esos números. Y quiero compartir mi experiencia. Pero vayamos incluso más atrás, antes de esta serie, a la creación del personaje. Apareció por primera vez en 1971 para la serie antología de horror La Casa de los Secretos. En el número 92 por Len Wein y Bernie Wrightson. En esta historia, el científico Alex Olson sufre un intento de asesinato en una explosión por su colega Damian Rich, que quería usurpar la esposa de Alex, Linda. El doctor en llamas se lanzó al pantano cercano y es transformado en Swamp Thing. Cuando Linda sospecha que Damian es responsable por la muerte de Alex, el asesino intenta deshacerse de ella también, pero la cosa del pantano la salva. Sin tener voz en su nuevo estado, no puede decirle su verdadera identidad a la mujer que ama y regresa al pantano del cual renació en depresión. Cuando el personaje fue considerado un éxito, se le fue concedido, y tal vez para competir con el personaje pantanoso que Marvel había creado recientemente, Man-Thing, aunque los dos salieron tan pegados el uno del otro que realmente podría ser coincidencia, se le fue dada su propia serie, donde aquella historia corta fue completamente reimaginada, e incluso cambiaron su nombre de Alex Olsen a Alec Holland. La serie duró 4 años y 24 números, y muchos personajes que fueron introducidos ahí serán mantenidos hasta el día de hoy como regulares, pero tardarán en reaparecer en esta serie, así que los tocaremos en su momento. La serie fue cancelada, pero 6 años después, en 1982, su creador, Len Wein, que ahora era el editor de la compañía, intentó darle un resurgimiento a su personaje a manos de otros escritores. Le dio las llaves al escritor Martin Pasco y juntos trabajaron en este segundo volumen llamado, por los primeros 30 números, La Saga de la Cosa del Pantano, la cual empezaremos a ver ahora. Y la tapa ya nos da una idea de la temática con la que nos vamos a encontrar. No es que el nombre La Cosa del Pantano no lo dejara claro, pero hay algo en esta muchedumbre corriendo al monstruo que me hace acordar mucho a Frankenstein. Escrito por Martin Pasco, lápiz y tinta de Tom Yates, colores de Tatiana Wood, letra de John Costanza. El cómic empieza con las aguas calmadas en un pantano de Carolina del Norte, agitándose para dar paso a Swamp Thing, que despierta una pesadilla recurrente. Aunque este largo primer arco tiene sus subidas y bajadas, la narración inicial es estupenda para establecer la atmósfera del cómic. Tal vez hace demasiado buen trabajo, porque aunque aumenta el interés, realmente no te prepara para los demenciales lugares donde este arco va a ir. Respecto a lo visual, es una gran presentación. La primera página literalmente nos muestra el accionar del agua moviéndose para dar paso al personaje. Además juega mucho con el entorno del pantano reaccionando a su aparición y nos presenta al personaje no solo en cuerpo completo y no solo en una splash page, sino en una splash page acompañada de una doble página en la que va a volver a aparecer el mismo personaje con un plano más cercano, lo cual hace que sea mucho más épico. La pesadilla es de hecho un recuerdo, que nos lleva a un flashback para contarle a nuevos lectores el origen del protagonista. El doctor Alec Holland y su esposa Linda habían sido llevados por el gobierno a un laboratorio secreto disfrazado de esta casa junto a un pantano, para que puedan trabajar en una fórmula bioregenerativa sin preocupación o miedo a sabotaje o interrupción. Tal vez el primer problema que tenemos a nivel guión en este número es que para poder poner al tanto al lector de qué se trata esta fórmula, los personajes se cuentan entre sí algo que técnicamente ya saben y que además dejan, durante el mismo diálogo, constancia de que ya lo sabían. Pero el gobierno no es conocido por ser efectivo. Un grupo de hombres apareció un día en nombre de unos interesados anónimos que buscan comprar la fórmula y contratar a Alec. Ante la constante negativa del doctor, los matones lo dejan inconsciente y al despertar se encuentra
encuentra de vuelta dentro de su laboratorio con un explosivo pegado bajo la mesa. Aturdido y asustado, no puede hacer nada antes de que la bomba estalle. Si los hombres no podían tener la fórmula, nadie la tendría. Alec Holland, con su piel derretida y músculos en llamas, prácticamente en piloto automático, corre hacia la fuente de agua más cercana. Pero cuando emergió, algo más la reemplazó. La cosa del pantano regresó al que una vez fue su hogar, solo para encontrar, entre el laboratorio destruido, el cadáver de su esposa Linda Holland. Él se aseguró que los hombres pagaran e hizo un par de amigos en el camino, que como dije ya aparecerán mucho más adelante en la serie en sí, así que hablaremos de ello cuando sea el momento. Pero estos últimos cuadros de recapitulación alteran varios elementos de la serie original. Para bien, en mi opinión. Dado que la serie de los 70 terminaba con un final muy abierto, que realmente no le hubiera permitido a esta tomar lugar. Salvo el origen de Swamp Thing y otra historia que será recapitulada también mucho más adelante, esa serie original está prácticamente descanonizada. Desde entonces, cansado de las miradas de horror de la gente, ha vagado en pantano buscando paz y tranquilidad. Hasta que, un par de días atrás, se encontró con un grupo de cazadores borrachos que se habían aproximado, sin darse cuenta, a la guarida de una osa. La madre intenta ahuyentarlos para proteger a su cachorro y Swamp Thing interviene para que nadie salga herido. Pero cuando los cazadores lo ven a él, se aterran más que con el animal. Manteniendo la idea del cómic original, a Swamp Thing le cuesta comunicarse y hablar. Por lo tanto, la mayoría de su diálogo es en pensamiento. Puede decir algunas palabras, pero se nos explica que son difíciles de entender y para él aún más difíciles de exclamar. Aunque el pensamiento está fraseado como un diálogo, no como un monólogo interno. Así que muchas veces suena como que el protagonista está teniendo una conversación unilateral. Pero sí le daba un tipo de discurso único en comparación a otros personajes de la época. Esta manera de expresarse hace que la explicación al lector parezca un poco menos artificial que si lo hiciera otro personaje. Le disparan, incluso le cortan la mano, pero la cosa del pantano no reacciona. Simplemente los vapulea y ahuyenta. Aunque las especificaciones de la fórmula bioregenerativa no son claras por ahora, las de Swamp Thing sí. Es fuerte y tiene una alta regeneración, pero perder órganos vitales sí resultaría en su muerte, y es obviamente débil al fuego. Aunque, volviendo a donde empezamos, han pasado 2 días de ese encuentro y la mano recién ahora ha empezado a crecer, mucho más lento de lo que es usual, llevando a Alec a pensar que los químicos que lo transformaron en esto también lo están matando. Su línea de pensamiento es interrumpida por un disparo y pasamos a la ciudad cercana de Limbo, donde un nuevo personaje hace aparición, Harry Kane. Este se está registrando en un hotel y, después de lidiar con los excesivos costos de la dueña, agarra el teléfono público para informarle a un tal Señor G sobre el avistamiento de la cosa del pantano. Y la presentación de este personaje es muy buena si le prestamos atención al diálogo. Pero como veníamos de una primera página con una diagramación bastante común, una doble página muy épica y toda una serie de flashbacks, cuando aparece esta escena pareciera que cambió la diagramación porque son cuadros superpuestos, en muchos casos sin fondo, y que además son rectangularmente clásicos. Volviendo un poco más atrás, este es uno de los atractivos de Swamp Thing. Esencialmente ver una historia de Pie Grande desde la perspectiva de Pie Grande. Aunque el aspecto de defensor de la naturaleza todavía no está presente, podemos llamar a esa escena de la osa las bases para una temática que será muy fuerte en su futuro. De vuelta con el Dr. Holland, siguiendo el origen del disparo, se encuentra un auto abierto cerca de un muelle, claramente estacionado a las apuradas, y debajo del muelle, un hombre le apunta con un arma a una niña muy pequeña. Este tipo grita sandeces religiosas de que si no hace esto irá al infierno por ser su padre, pero cuando baja el gatillo, Swamp Thing interviene. La criatura intenta quitarle el arma, intentando buscar la forma de comunicarle que está enfermo y que necesita ayuda, pero en la lucha, ante los ojos de la niña, el padre se dispara a sí mismo. Te dejan claro de entrada que algo le sucede a la niña, constantemente manteniendo esa expresión durante toda la escena, aunque todavía no sabemos exactamente qué le pasa. Parte de mí piensa que hubiera pasado si hubiera actuado más como una chica normal, pero considerando lo que realmente está sucediendo es perfectamente lógico. Realmente esto es el efecto que Pasco quería darle. Prefirió mantener el aura extraña del personaje a reforzar el giro al final. Y todo esto que dijo Julián se refuerza desde lo visual con ese enorme primerísimo primer plano de esta niña, en la cual, además de no tener casi expresión, se refleja la figura de la cosa del pantano en los ojos. Con mucho esfuerzo Swamp Thing le pregunta su nombre, edad, dónde vive, pero la niña se mantiene inmóvil, solo abriendo un poco más los ojos. Alec piensa si está traumada, es muda o algo más, pero cuando le extiende la mano, la pequeña se la toma, y con una sonrisa caminan juntos hacia el pueblo. De vuelta en Limbo, Harry Kane intenta conseguir equipamiento, armas, explosivos, con aún menos éxito del que consiguió una habitación de hotel, mientras los cazadores de hace un par de días todavía están procesando su encuentro con la cosa del pantano. En el original se notaba el nombre de la autora del libro, Elizabeth Tremaine, que es un personaje que aparecerá en el tercer número y se quedará por un buen tramo de la serie. Me parece un error cortarlo por parte de los traductores de 5, porque mostraba un poco la planeación adelantada de la historia por parte de los autores y servía como un augurio en lugar de simplemente el mito de Alex se está extendiendo.
Hablando de él, llega con la niña al pueblo y se toma un momento para darse cuenta que hay algo extraño con ella. Siente como si pudiera leer sus pensamientos e incluso el nombre Casey le llegó de la nada a la cabeza. En caso de que esta sensación pruebe ser cierta, le da las gracias. Está bueno el discurso de Alec, pero al principio tiene una formulación un poco brusca o directa. Da a entender, al menos cuando yo lo leí por primera vez, que había pasado días con la niña. O que pasaron varias cosas cuando en realidad fue una caminata de una tarde. Pero el punto del monólogo se sostiene y está bueno. El tener una persona no huir o estar asustada de él, caminar por una calle de ciudad de la mano de una persona a la quien proteger, le han hecho sentir normal por primera vez desde que sufrió el accidente. Aunque sea por unos momentos. Unos momentos que terminan pronto cuando unos faros los ciegan. El sonido de un motor acelerando de golpe llama la atención de todos en el interior de este pueblito y salen a ver a un joven descuidado conduciendo a toda velocidad por las calles que creyó vacías. Y para reforzar la impresión de la aparición del auto también cambia completamente el encuadre. Incluso podríamos decir que por la forma que tiene casi no hay encuadre. Ver a la criatura en medio del asfalto lo aterra y en lugar de frenar, le da el pedal a fondo. Swamp Thing, cegado por los faroles como dije, instintivamente pone la mano enfrente y el auto colisiona contra esta, abollándolo, frenándolo en seco y el joven, sin cinturón de seguridad, sale despedido por el parabrisas. Pero los espectadores no vieron un accidente causado por imprudencia juvenil. Acaban de ver al mito urbano, a la cosa del pantano, matar a alguien. El pueblo toman armas o cualquier cosa que puedan usar para lastimarlo y rodean a Alec. A excepción del recién llegado Harry Kay, que vuelve al teléfono con el señor G, el cual le pide que se asegure que Alec Holland escape sin herir. Kay accede, pero con inseguridad, dado que, a través de la mano cercenada de Alec, que tiene una pequeña caja, confirma las sospechas que el doctor tenía. La cosa del pantano se está muriendo. Terminando la historia, pero no el número. Lo dijimos el martes, pero estos primeros números de la serie de la saga La Cosa del Pantano tenían una historia corta adicional, estelaриzadas por el fantasma desconocido. A veces se hace esto para darle más páginas por el precio que tiene el cómic, a veces para subir ese precio. En este caso se siente para regresar a Swamp Thing a sus raíces, juego de palabras no intencional, al presentarlo en lo que esencialmente es ahora un libro de antología de horror. Así que, escrito por Bruce Jones, lápiz y tinta de Dan Spiegel, colores de Dylan Roy y letra de Philip Felix, el cómic empieza con el fantasma desconocido hablándole al lector en la pantalla de título en las sombras profundas. No voy a hacer el discurso de nuevo, lo dijimos suficientes veces en el capítulo anterior. Y el reverendo David Foster, un predicador pidiéndole una donación a sus seguidores para construir un nuevo centro para niños. Una anciana con un pendiente vudú felizmente pone el único billete que le queda, y después del himno final, se encuentra a solas con el predicador. Este le invita a comer al día siguiente y encuentra algo decepcionante que siga cargando el tótem. La mujer, Mama Baloo, admite que solía ser una antigua ocultista vudú, pero está completamente conversa al cristianismo y solo lo lleva consigo como recordatorio de su pasado pagano. Cuando los dos van por lados separados, el fantasma desconocido se acerca a Foster y le advierte del camino en que se encuentra, que deje de engañar y hurtar a los inocentes. Pero el hombre lo ignora con una frase que confirma que realmente no cree lo que predica y sigue de largo en su auto. Está bueno ver el accionar del fantasma, dado que en aquel número de orígenes secretos que cubrimos solo contaba su historia de fondo y no mostraba su modus operandi, que en este caso comienza con solo lanzarle una advertencia y una amenaza al culpable. Mantiene una constante en todos los cómics de fantasmas desconocidos de que siempre sabe más e incluso que el lector. Mientras tanto, de regreso a su casa, Mamá Baloo es asaltada porque estos dos asumen que está relacionada con lo que sea que Foster hace. Afortunadamente, el fantasma no y repele a los asaltantes con 2 movimientos. Aunque lo extraño de esta escena es que, como mencionamos en el capítulo anterior, el fantasma desconocido es una especie de guía, más como si moviera las cuerdas desde afuera, pero eso no significa que no se pueda poner físico de vez en cuando. Aunque si bien en este caso podríamos decir que casi que se involucró en la pelea como un superhéroe más, lo extraño es el contacto físico, más que nada en la escena en donde le pega con el canto de la mano en la nuca, ya que las otras 2 acciones ni siquiera toca al asaltante. Por fuera de la rara fisicalidad del primer golpe, como es usual en las historias de fantasmas desconocido, hacer esto empieza una especie de reacción en cadena que llevará al culpable a ser castigado. El fantasma desaparece y la anciana regresa a su departamento para la cena con Foster. La visita sale bien y antes de marcharse el hombre pide que le entregue un paquete, algo que al parecer es habitual para ambos. Una vez que lo haga, un tal Shades le dará a la mujer otro a cambio para el reverendo. Pero mientras va de camino a hacer justamente eso, un niño de sus días como practicante vudú se le aproxima. Baloo intenta ahuyentarlo, diciéndole que ahora es una mujer cristiana, pero cuando menciona el nombre del predicador, el joven, llamado Pelé, le informa que es un farsante y le abre el paquete.
Resulta que Foster simplemente estaba desempeñando el papel de predicador para utilizar la iglesia como fachada para su red de distribución de heroína. Habiendo descubierto la verdad y que él la estaba usando para trasladar sus drogas, decide hacerle pagar. Poco después, Jane Foster se va a encontrar con alguien, pero es disparado por los hombres de Shades, dado que este no consiguió sus paquetes de heroína. Afortunadamente para él, es salvado por el fantasma desconocido, que clama que no merece morir por lo de su propia clase. Los verdaderamente afectados deben venir primero. El falso predicador vuelve al departamento de la anciana e inmediatamente la atmósfera es diferente. La tinta se vuelve más inestable y en lugar de usar manchas para simular la sombra, usa montones y montones de línea para darle un aire desasosegado. Aunque hay un pequeño error de dibujo ya que no se deforma el escenario y tiene que ver con la perspectiva de la escalera en este cuadro en particular, que si la vemos bien pareciera que le llegara a la altura de la mitad del cuerpo. Al entrar se encuentra con Mama Baloo, rodeada por dibujos y velas, cruzada de piernas en una esquina, con la caja de dinero de Foster frente a ella. La mujer le da una última chance de dar la vuelta, pero el predicador salta por la caja. Forcejea por ella e incluso golpea a la anciana para quitársela. Pero en el momento que vuelve a las sombras para salir del edificio, en lugar de dinero, la caja ahora contiene un enjambre de cucarachas. El susto e intento de sacárselas le hace tropezar por las escaleras, rompiéndose el cuello al llegar a los pies. El fantasma ilumina la escena, mostrando que nunca había cucarachas. Mamá Baloo había usado su magia para hacerle verlas como castigo por sus pecados. Terminando el número. Y en esta última página tenemos dos detalles bastante interesantes. En primer lugar, una flechita de lectura entre dos cuadros. Y en segundo lugar, cómo se representa la caída de la escalera, que es realmente efectiva. Especialmente ese cuadro que vemos cómo quedó después de la caída y toda la sombra tapándole medio cuerpo. El dibujo de esta historia en particular es excelente, sacando esos pequeños detalles que mencionamos. Aunque realmente el color está demasiado saturado y a veces deforma un poco la tinta. Es una buena historia corta inicial, pero no la mejor del fantasma en esta serie. Es más un aperitivo. Como dije, muestra su aproximación semi-directa, dando un aviso y evitando un asalto, y después todos los personajes simplemente siguieron ese curso. Pero lo que sí quiero reconocerle es que es refrescante ver una historia donde la magia vudú sea usada para el bien y no para el mal, que es el cliché más normal. En cuanto a Something, realmente son dos mitades. La primera poniendo al lector al tanto de la historia del personaje protagonista, presentando el escenario, forma de actuar, poderes, y la segunda que realmente será el centro de este primer gran arco, gatillado por la aparición de Casey. Arco que será el más largo de todo Something, durando 13 números. No lo cubriremos todo de una. No seremos un canal solo de Something por 2 meses. Y ahora sí, hablando solamente de la historia de Swamp Thing, el dibujo es muy correcto. Por momentos incluso es muy bueno. Uno de los detalles que más llaman la atención es el uso de líneas largas y paralelas para hacer diferentes tramas. Eso sumado a los planos de negro genera diferentes tonos que dan mucho clima. Y otro elemento que vale la pena remarcar todavía es la superposición de diferentes cuadros y, como dije, las diferencias narrativas en base a lo que se está contando representada en la diagramación. Y respecto a la página destacada de esta historia, voy a elegir la 16. En la primera tira tenemos diferente tensión al ver que viene un conductor directo hacia ellos que nos permite retrasar un poquito el tiempo antes del impacto. Luego tenemos un cuadro de impacto espectacular que sigue las mismas reglas que la primera aparición del auto, en donde el encuadre es muy relativo, está más que nada en el color, y la forma del cuadro es completamente diferente al resto. Y al final, sacando el cuadro de la caída del personaje, que por fin tocó suelo, tenemos un último cuadro muy climático, en donde todas las figuras están representadas con una sombra, lo cual le da una sensación ajena a la escena, que realmente indica que están viniendo sin saber qué es lo que está pasando. Sin nada más que decir, nos vemos el martes que viene para el segundo número, Alguien por quien vivir, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.